En este caso, la entrevista con Gabriel Tenenbaum, una vez más. Gabriel es sociólogo, investigador, docente, escritor uruguayo. Ha trabajado en los últimos tiempos asuntos vinculados al crimen organizado, al lavado de activos, a cuestiones vinculadas con la criminalidad, con cómo todo esto baja a los territorios, ¿no? Con las conductas que esto genera en determinados sectores de la población, en particular del vínculo de esto con las masculinidades. Todo eso nos parece muy interesante y le da continuidad a inquietudes que hemos ido planteando incluso con otros entrevistados en este ciclo. Así que, Gabriel, bienvenido a la Mañana de la Diaria y es un gusto poder tener media hora para conversar. El gusto es mío, Martín. Yo recién detallaba los temas de interés, digamos, ¿no? Que claramente surgen del repaso de tu producción y de tu trabajo. ¿Cómo surge ese interés? ¿Cuándo empezaste, por ejemplo, a mirar las lógicas del crimen organizado desde tu lugar académico? Bueno, hay como varios mojones importantes. El primer mojón, y es un mojón conceptual que intento de alguna manera incidir para que se entienda de esa manera, es que la criminalidad se comporta con un fenómeno, es un fenómeno articulado, es un fenómeno en red, donde son necesarias distintos actores, distintos tipos de estructuras, unos se retroalimentan a otros. Entonces, como para reducir todo esto, de un lado tenemos siempre delitos de poder y del otro lado tenemos delitos de débiles. De un lado tenemos delito de cuello blanco y del otro lado tenemos delito de cuello azul, y en el medio hay muchas cosas también. Entonces es muy fácil, y generalmente lo que hace el saber del sentido común es criminalizar determinados individuos particulares por la acción que cometieron, y así se comporta nuestra justicia liberal, pero es muchísimo más complejo el asunto. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, se nos abre una complejidad para tratar de desentrañar, sobre todo de intentar buscar mecanismos en esa complejidad para poder intervenir sobre eso. Dijiste justicia liberal, me dejaste pensando. ¿A qué apuntás con eso? Bueno, digamos, las construcciones de nuestros estados-nación y la ley como máxima y nada por fuera de la ley da lugar a la construcción de un sistema de justicia, y ese sistema de justicia se ha desarrollado con base en el liberalismo. O sea, la responsabilidad se destina a un individuo en particular. Y sabemos muy bien que desde el punto de vista explicativo del fenómeno criminal, no es solo en la agencia, como lo conocemos conceptualmente, recae las responsabilidades. Hay una complejidad muy grande. Y puedo poner un ejemplo, si te parece bien. Cuando pensamos en el desistimiento delictivo de personas, por ejemplo, que están privadas de libertad, que ahora es todo un tema de agenda, pero es un tema de agenda sistemático, tenemos que pensar qué caminos de inserción social les ofrecemos a esas personas. Ahora, generalmente, cuando se piensa en la inserción social, el sistema de justicia como tal piensa que el individuo puede sobreponerse a ese conjunto de factores de riesgo y condicionamientos estructurales que tenía previo a cometer un delito y que lo hicieron más probable que cometa un delito. Pero cuando sale de privación de libertad, la mayoría de esos factores de riesgo y condicionamientos estructurales siguen estando. Entonces, no hay una transformación real de eso. La probabilidad que vuelva a cometer un delito está presente nuevamente. Donde se pone la carga es que el individuo se adapte a las condiciones de desventaja que ya tiene, que sea funcional, que obedezca a las condiciones de desventaja que ya tiene. Entonces, claramente, todo el escenario para que vuelva a cometer un delito está, digamos, servido nuevamente porque no hay cambios reales. Y bueno, pero así se comporta nuestro sistema de justicia, pensando en individuos como tal. Bueno, es un grave problema porque no se comporta así el fenómeno criminal y, sin embargo, quienes ejecutan las medidas judiciales sí lo hacen. Mencionabas al comienzo que hay delitos cometidos por personas que ocupan un lugar privilegiado en la sociedad y delitos cometidos por personas a las que podríamos definir como débiles, ¿no? Personas pobres, personas que no ocupan en la construcción social los espacios en los que se accede a las mejores oportunidades, por decirlo de algún modo. ¿Qué pasa con la ciudadanía que observa esos hechos? ¿Se percibe el delito de las y los fuertes con la misma claridad con la que se percibe el delito de las y los débiles? No, por varias razones. Entre otras es que nuestra distribución de vigilancias y castigos, que lo hace el sistema de justicia que venimos hablando, se da de manera muy desigual. La persecución criminal se da de manera muy desigual. O sea, la política criminal que la policía lleva adelante se distribuye de manera muy desigual. La administración de justicia se distribuye de manera muy desigual. Eso tiene que ver con política criminal como tal, pero también tiene que ver con la construcción normativa. En esa construcción normativa
que se da en las esferas de la élite política y la élite económica, hay una suerte de distribución desigual desde lo que se produce desde ahí. Al final, la norma penal, en este caso puntual, es una disputa de poder. Hay intereses detrás de eso. Hay formas de entender la sociedad, hay una moral detrás de eso. Históricamente es así. Entonces, en esas disputas, si bien han cambiado los reproches penales, por ejemplo, podemos pensar en duraciones de penas. Cuando pensamos en duraciones de penas, ¿qué diferencia hay entonces entre el ejemplo clásico, unos gramitos de droga que quiere entrar, marihuana que quiere entrar una mujer a una cárcel y alguien que cometió un delito de asociación para delinquir? La mujer, a partir de la LUC, va 4 años presa de forma preceptiva, y alguien que comete un delito de asociación para delinquir, acá a unos metros del Café de la Diaria, con redención de pena, estuvo 1 año y medio privado de libertad. ¿A quién te estás refiriendo ahí? Al caso Astesiano. Ahí está, Alejandro Astesiano. Entonces, o sea, esto tiene que ver con algo que se conoce la dosimetría penal, un invento, una ficción, ¿no? Es un concepto muy positivista, diríamos, en el sentido que es una dosis de reproche penal, y esa dosis es métrica, tiene una medición. Es mentira. Eso es fenomenológico. Es una construcción de significados, de sensibilidad social de esas estructuras de élite políticas y económicas que construyen la norma. Pero entonces la revisión es total. Entonces, la norma de alguna manera da lugar también a relaciones de poder, pero a una estructura emocional que predomina, ¿no? Entonces esto se distribuye de manera muy desigual. Entonces, volviendo a tu pregunta, los delitos de cuello blanco, por ejemplo, como el lavado de activos, y hay un montón de ejemplos que se pueden hablar al respecto. Ahora, con lo que está sucediendo con Conexión Ganadera, es un ejemplo evidente también de eso. Reciben penas bastante bajas y a su vez son poco perseguidos desde el punto de vista penal. Bueno, justamente el lavado de activos es uno de los temas centrales de la entrevista que pensamos justamente cuando concretamos tu visita, cuando se concretó la posibilidad de que llegaras. Y hace poquito el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que justamente plantea modificaciones a la ley conocida como antilavado, vinculada justamente a las políticas para combatir el lavado de activos. ¿Qué primeras impresiones tenés de eso que se redactó a nivel del Poder Ejecutivo? Bien, hay una medida que yo no estoy convencido con el cambio que se plantea, pero en general me parece que el proyecto de ley comprende varias de las discusiones que los especialistas estaban de alguna manera exigiendo para que se cambien algunas cosas. ¿En qué cuestión puntual me parece que habría que revisarlo, no me convence? Es la eliminación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Y ahí hay varias razones al respecto. Primero, es verdad que la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos no ha sido eficaz. Digamos, los casos que ha resuelto han sido muy escasos, realmente muy escasos, y ha tenido muchos problemas también para desenvolverse como tal. En ese sentido, a mí me parece que en principio es una herramienta muy buena, pero hay que fortalecerla y hay que tener voluntad. Los actores que están llevando adelante la Fiscalía tienen que tener voluntad y una alta percepción de riesgo en lavado de activos, que por declaraciones, me parece que eso no está presente. Además, pasaron casi 1 año y medio, 2 años para incorporar un contador. Ha tenido muchos... Un contador a esa fiscalía. A esa fiscalía, que es algo esencial, y uno no es suficiente. Además ha tenido problemas con los fiscales adscriptos. Si no me equivoco, 2 veces hubo movilidad de fiscales adscriptos. O sea, ¿cuál es el rol de los fiscales adscriptos? ¿Cómo es eso? El fiscal titular, que generalmente todos conocemos, pero hay adscriptos al fiscal titular que permiten, digamos, trabajar en equipo y desarrollar las investigaciones, ¿no? Entonces, cuando se te va un fiscal adscripto que tiene un conocimiento ya, una acumulación sobre un caso, bueno, viene otro y eso hay que retomar y empezar de cero nuevamente, ¿no? Por otra parte, se dice que se elimina porque hay problemas de diseño institucional relacionados con que las otras fiscalías, como delitos económicos o de estupefacientes o homicidios, por ejemplo, por ver algunos ejemplos, remiten los casos a esta fiscalía especializada en lavado de activos los para, pero ahí es un tema de diseño institucional, es un tema de organización adentro.
Todas las fiscalías tienen que hacer investigaciones paralelas. Están mandatadas para eso, investigaciones paralelas de lavado de activos. Yo tengo un caso de delitos estupefacientes, tengo que hacer una investigación paralela de lavado de activos. En fiscalías especializadas en otras áreas, en otras se tiene que áreas hacer igual. lo tengo que hacer igual. Entonces, puedo ponerle el énfasis a las otras fiscalías en eso, porque se quiere poner un énfasis que ya está ahora, digamos, se quiere poner un énfasis bárbaro, pero por eso no debería eliminarse la fiscalía especializada en lavado de activos. Además, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos trabaja con un umbral muy alto, trabaja alrededor de 1.200.000 unidades indexadas, que son como algo así, $180.000, con casos por encima de eso. Las otras fiscalías podrían trabajar por debajo, entonces no se obstaculizan unas a otras, no se limitan unas a otras. Entonces me parece que tiene que ver más con otras cuestiones, no con el instrumento Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Además es bueno recordar, yo que trabajo mucho con las estadísticas, es cuando hay una fiscalía especializada hay casos. Y lo que no tenemos con lavado de activos son casos. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Claro, digo, cuando vos podés tener fiscalías penales que trabajan un montón de delitos, pero no te trabajan en un delito particular, no persiguen un delito particular. Cuando tú perseguís un delito particular, probablemente los números estadísticos sobre ese delito particular te van a aumentar. En el caso de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos no ha ocurrido eso, pero para mí tiene que ver con otros temas, no con el instrumento en sí. Otro de los cambios que está contenido, o propuesta de cambio, porque es por ahora un proyecto de ley, este proyecto de ley que tiende a modificar la normativa antilavado que elaboró el Poder Ejecutivo, modifica el tope justamente para realizar transacciones en efectivo, bajando el tope actual, que pasa largamente los $100.000, anda, ahí está, en el entorno de los 145.000, nada menos, dólares, a 40.000, o sea, lo baja en más de $100.000. Sí. ¿Qué opinión tenés con respecto a ese cambio? Mira, los umbrales son arbitrarios. O sea, no hay una construcción metodológica del umbral. Eso no existe. Volvemos a lo que dijiste cuando hablaste de la dosimetría penal. Exactamente, Martín. Es eso, digamos, es eso. Obviamente que hay personas calificadas, entendidos, de que pueden, digamos, tener mayor olfato, si se quiere, con estas cosas, pero no hay una construcción metodológica del umbral. Está claro que hay que bajarlo, pero puede ser 40.000, puede ser 30.000, podría ser 20.000. Es cierto que los $4.500 más o menos del día anterior a la LUC, donde se hizo el cambio, parece muy poco, pero no sé si 40.000 tampoco es la cifra correcta. O sea, ¿qué implica eso? Implica que alguien con, no sé, $35.000, por poner un ejemplo, va a una automotora y compra un auto sin ningún problema. De hecho, ya lo puede hacer porque las automotoras no son sujetos obligados y no tienen que hacer ningún tipo de reporte, pero puede comprarlo en efectivo, un muy buen auto, ¿no? Ni que hablar como está ahora. Hoy en día se compra un auto de alta gama, ¿no? Es una forma de lavar dinero muy, muy sencilla. Eso lo decís porque el tope actual sigue siendo el que está en el entorno de los 145.000 porque no se ha aprobado esto que es un proyecto. Exactamente. Ni que hablar que es un muchísimo mejor escenario de aprobarse el proyecto, pero bueno, capaz que hay que discutir un poco más el umbral. Ahora, lo que yo me pregunto cuando se plantea esta discusión, que desde que se aprobó la ley de urgente consideración está muy presente, es cuánto efectivamente estas cuestiones complican a las organizaciones criminales. ¿Les generan cambios, digamos, dramáticos en su operativa o estamos hablando de modificaciones legales que a una gran organización criminal vinculada, por ejemplo, al narcotráfico, no le hace mucho más que alguna cosquilla? Bien, Martín, muy buena pregunta. En general todo el sistema es muy ineficaz. Eso hay que admitirlo. Inclusive estos cambios de topes, sí, estos $100.000 menos en efectivo. Exacto, pero no hay que facilitarles tampoco, ¿no? La realidad es la siguiente. La realidad es una palabra demasiado fuerte, pero lo que sucede es que quien va a lavar dinero utiliza mecanismos que sabe, que ya tiene información y que confía de que les va a permitir lavar el dinero. Entonces, puede lavar al pitufeo, como se le conoce. O sea, ¿qué vendría a ser eso? Y claro, el lavado de hormiga también se lo conoce. O sea, de a poco dinero va lavando, va acumulando y va lavando. O también se lava utilizando el sistema financiero. O sea, el sistema financiero como tal, digamos, bancos, por poner un ejemplo, y se lava también con el sistema no financiero, por ejemplo, casas de cambio. ¿Y cómo se lava en el sistema financiero cuando supuestamente ahí habría determinadas garantías en el control del origen de los activos?
Supuestamente, exacto. A ver, se hacen estudios de debida diligencia sobre los orígenes de los fondos, sobre los beneficiarios finales, digamos, de ese dinero, pero muchas veces no se encuentran esos beneficiarios finales. No son, digamos, quienes cometen los crímenes, son otros, ¿no? Otros que supuestamente están limpios y tienen buena reputación. O sea, hay testaferros, estoy entendiendo bien. Hay testaferros, algunos de esos testaferros son parte de, digamos, de estudios de abogados, por poner un ejemplo. Otras veces sí son personas particulares. A veces los estudios ponen los mismos testaferros, te ofrecen todo un paquete para poder hacerlo. Bueno, entonces lo importante es que ¿por qué el sistema es ineficaz? Porque todo lo que está hecho para detectar quien va a lavar no lo va a utilizar. Va a utilizar donde sabe que se va a poder lavar su dinero. Obviamente que a veces, digamos, pueden caer esas estructuras que permiten el lavado de dinero y ahí vienen otros problemas como, bueno, una pausa en la cadena de pagos. Y eso puede tener consecuencias, ¿no? Por poner un ejemplo, si en Conexión Ganadera no se han presentado todos los, digamos, damnificados. No quiere decir que haya personas que hayan invertido su dinero y que ese dinero sea parte de una renta criminal, pero quizás lo haya y ahí se corta una cadena de pagos, ¿no? Entonces, ahí vienen todas las especulaciones sobre la muerte de Basso, ¿no? Bueno, digo, entonces toda esa cadena de pagos, cuando se frena, puede generar repercusiones en distintos lugares. Mucho se habló cuando, durante el verano, se conoció públicamente la situación de Conexión Ganadera, que terminó en la liquidación y en esta situación a nivel judicial, que dentro de poco debería tener algún tipo de concreción. Con respecto a si por el tipo de fondo de inversión del que se trataba, debía tener controles del Banco Central del Uruguay o no, como si tienen otras modalidades vinculadas a la inversión. Con la diaria, digamos, del lunes en la mano, ¿entendés que efectivamente el Estado estuvo omiso en el control de los fondos ganaderos durante tanto tiempo? Mira, se dice mucho de que el tema de los fondos de ahorro agropecuarios y de inversión agropecuarios no estaban en el radar. Eso quiere decir de que nadie se dio cuenta. Y yo opino todo lo contrario, por la evidencia. Estas cosas ocurren porque hay protección. Estas cosas ocurren porque hay corrupción. La magnitud de todo esto solamente es posible cuando se protege el negocio. De hecho, ha salido la información de que el caso de Conexión Ganadera, ellos cambiaron su figura de funcionamiento ante el Banco Central para poder no ser un sujeto obligado. Entonces, es muy importante, acá hay un elemento conceptual importantísimo para entender cómo funciona el crimen organizado y los delitos de cuello blanco. No funcionan en mundos oscuros o en mundos paralelos que nadie se da cuenta. No, funcionan porque se los protege y porque hay corrupción. De lo contrario, es imposible que se maneje tanto dinero. Es imposible mover cargamentos de toneladas de cocaína de un lugar a otro. No se puede. Siempre tiene que haber protección, siempre tiene que haber corrupción. Eso es una máxima en todo esto. Esto es importante porque generalmente pensamos que la droga va por túneles y es imposible detectar, por poner un ejemplo. No, utiliza las mismas rutas comerciales que mercancías legales. Ahora, si en los puertos hay escáneres rotos, por ejemplo, ¿eso necesariamente tiene que ser porque hay corrupción o habla de las debilidades de los estados en el mundo subdesarrollado? Puede ser las dos cosas. No puede ser las dos cosas, pero mirá, por poner un ejemplo. Para mandar 4 toneladas de cocaína a Europa y que lleguen a Hamburgo, si lo haces en avioneta, necesitas 8 vuelos. 8 vuelos que lleguen a un lugar del campo del Uruguay. Más o menos en una avioneta común y corriente de las que se suele hacer los trasiegos, cargan entre 400 y 500 kilos. ¿Tá? Entonces necesitas hacer como 8 vuelos, necesitas acopiarlas, necesitas preparar el container para que no se den. Necesitas que el container entre en un camión y vaya por una ruta nacional y llegue al puerto y pase por varios controles y que suba al barco. Y el barco tiene paradas en distintos puertos y llega a Hamburgo. Eso, Martín, solamente se hace
porque hay corrupción y porque se protege el negocio. Alguien lo protege. Es verdad, en esa cadena puede haber gente que ha sido engañada, manipulada, puede haber debilidades del Estado, pero toda esa logística necesita protegerse, si no, no funciona. Y esto es algo que, digamos, no es algo que yo lo digo y es un invento solamente mío. Hay una línea de la literatura que ya tiene varios años de recorrido en distintos lugares del mundo, donde nos hablan de que el gran negocio es la protección. Porque eso se paga, la protección se paga. Y la protección la brindan actores con poder. Hay actores políticos, hay actores económicos, hay actores que ocupan posiciones clave en las estructuras institucionales, ¿no? Y voy a poner un último ejemplo. El caso de la corrupción de Odebrecht, donde han caído grandes autoridades de toda América Latina, desde presidentes para abajo, sobre una cadena de sobornos para realizar obra pública, hace añares que eso ha ocurrido, solamente eso se hace con protección. Una de las, digamos, de las cosas que uno tiende a pensar vuelve más difícil generar anticuerpos ante esos fenómenos es la magnitud del movimiento económico asociado al crimen organizado y da la sensación de que eso va creciendo. ¿Hay en Uruguay algún estudio que nos permita saber cuánto dinero mueven las organizaciones, por ejemplo, en relación al Producto Interno Bruto del país? No hay. O sea, nosotros con Ricardo Gil y Daniel Espinosa, como publicamos Los Vendedores de Cuchillos, al final de ese libro damos una cifra más o menos aproximada, pero la realidad es que tengo que dar una explicación. Sí. Los fenómenos criminales son elusivos y no se dejan ver. Por lo tanto, toda construcción metodológica para medirlos es muy complicada y es indirecta siempre. Entonces le vamos a errar, pero podemos tenernos más o menos una idea de un movimiento. Y esa cifra, con yo la todas puedo las dar, salvedades, ¿cuál es? pero no es para como decirla, esto es lo que está ocurriendo. Se hablaba, porque un consultor que vino a trabajar en la Senaclaf dio la cifra de 750 millones de dólares al año. Hay una cifra también de organismos internacionales de Naciones Unidas que calcula que el lavado de activos, solamente el lavado de activos en un año mueve entre el 2,5 y el 5% del PBI mundial, Martín. Ajá. Por eso es importante también entender la hipocresía que hay detrás de todo esto. Cuando las grandes organizaciones internacionales, por ejemplo la OCDE, Gafi, GIFE y G20, G7, el mismo Sarkozy hace varios años acusó a Uruguay de ser un paraíso fiscal, reclaman a Uruguay tener su sistema financiero flexible, con razón, también ellos están pidiendo que ese dinero no se vaya de sus países. Estados Unidos tiene jurisdicciones financieras flexibles, Gran Bretaña también, Francia también, las mayorías son colonias. Entonces, ellos están queriendo que ese dinero no se vaya de sus jurisdicciones, porque con ese dinero se construye mucho en un país, construyen edificios, puentes, se hace mucha, obra en general, mueve el sistema financiero. Por eso para el Uruguay esto me remite a otra historia, no quiero ser muy largo, pero es importante. La política económica del Uruguay en dictadura previó generar un sistema financiero flexible, atractivo al capital internacional, donde se cuela el capital sucio. Eso se refuerza en los 90. Pero eso tiene una razón como tal, a ser un país chico, sin grandes recursos energéticos, sin una gran industria, que necesita inyecciones de dinero de afuera porque adentro no la produce. Y Uruguay se ha aprovechado sobre todo de las riquezas argentinas. Entonces, cuando uno estudia cómo se mueve la geoeconomía, el Uruguay, la historia económica del Uruguay, sobre todo la historia financiera del Uruguay, no se entiende sin Argentina. Siempre se entiende al lado del capital, el gran capital argentino. Hablaste de los 70, de los 90 y yo me quedé pensando, ¿qué ajustes se hicieron de los 2000 en adelante, cuando en el medio hubo, entre otras cosas, una crisis financiera asociada a la dependencia de Argentina? ¿Eso ha cambiado en los últimos 20 años? Bien. Cuando en el año 2003-2004 empieza un recorrido internacional, no solo del Uruguay, para fortalecer los sistemas de prevención y detección del lavado de activos. Eso tiene que ver también con los atentados en Estados Unidos, con el financiamiento del terrorismo, que por ahí también se lava, ¿no? Y el Uruguay empieza a fortalecer su sistema desde esos años, 2003,
2004. Después viene el gobierno del Frente Amplio y ahí empiezan varios ajustes más. Se eliminan las AFI, por ejemplo. Se flexibiliza el secreto bancario en algunos sentidos, ¿no? Y empieza un recorrido de fortalecimiento de las estructuras de la CENACLAF, por ejemplo, ¿no? Se hicieron varias cosas, pero todavía el sistema sigue. Hay mucho secretismo. Sigue habiendo mucho secretismo. Y las estructuras, por ejemplo, la CENACLAF o la inteligencia financiera que puede hacer la policía, es muy débil. La inteligencia financiera que puede hacer la Fiscalía, ahora lo estamos hablando con la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, es muy débil. Hay estructuras, pero todavía son muy débiles. Entonces todavía hay mucho camino por recorrer. Entramos a la cuestión del lavado de activos a partir de tu mención a los delitos de cuello blanco, pero nos queda pendiente desde el comienzo de la entrevista abordar qué pasa con el otro mundo del delito, o los delitos que cometen las personas que podríamos señalar como débiles en esta estructura social. ¿Qué efecto genera en esos sectores de la población esto que estábamos viendo desde arriba, el lavado? Es fundamental. Vos fíjate lo siguiente. Conflictos entre grupos más o menos organizados, semi-organizados, como tenemos en nuestros barrios, generan una rentabilidad criminal, generan ganancias del chiquitaje, del narcomenudeo, como se lo conoce, aunque el prefijo narco es un error utilizarlo, pero no importa, ese es otro tema. Generan ciertas ganancias, y esas ganancias la pueden utilizar en el chiquitaje, en el comercio de la esquina, pero van a ir más allá, van a ir por esas metas del éxito que en la sociedad que vivimos, más o menos todos las tenemos, pero las regulamos de distinta manera. Van a querer comprarse una casa, van a querer comprar un comercio, van a querer invertirlo en algún lado. Para todo ese tipo de transacción se necesita especialistas que les laven el dinero. Si no, no lo pueden hacer. Entonces, un homicidio que ocurre en un barrio particular tiene que ver con quien le lava el dinero. Y si no se entiende eso, no podemos comprender cómo funciona el fenómeno criminal. Entonces, quienes lavan dinero están manchados de sangre. Y esa hay que afirmarlo con contundencia, porque se suele disociar de eso. Está la famosa metáfora del herrero que forja cuchillos. Y quien después lo que se hace con ese cuchillo, al herrero no le importa. Se puede comer un churrasco con ese cuchillo o se puede apuñalar a alguien. Y eso no es así. No se puede crear una estructura societaria y omitir de dónde viene el dinero o mirar para el costado. Y eso lo ha hecho Uruguay mucho, sobre todo en los 90s. Y quienes defienden mucho lo que algunos llaman la industria financiera, que está muy bien, la que es legal hay que defenderla, se disocian de manera contundente con respecto a los hechos de sangre que ocurren en los barrios. Y eso no es así. Y además el Uruguay no solo le ha ofrecido servicios a los hechos de sangre, si se quiere, o al chiquitaje comercial que ocurre en nuestros barrios de Montevideo, sino le ha ofrecido servicios al gran crimen organizado internacional. En el Uruguay ha operado Sinaloa, en el Uruguay ha operado Juárez, ha operado Tijuana, ha operado Cali, ha operado Medellín, ha operado La Drangheta. Y puedo seguir con la lista. Grandes organizaciones criminales transnacionales han operado en Uruguay. El Uruguay le ha servido como una forma para lavar dinero. Hoy abrimos el programa repasando la portada de la diaria que tengo por acá, ¿no? Una conferencia de prensa del ministro del Interior, Carlos Negro, anunciando una serie de medidas para contener la situación en las cárceles después de ese incendio intencional. Nos estamos acostumbrando a que haya, además de todos los problemas que ya había en el sistema penitenciario, con frecuencia asesinatos asociados a prender fuego celdas con personas adentro, ¿no? Hace cuestión de 2 semanas murieron así 4 personas. Ese aumento de la violencia carcelaria o esa violencia que en las cárceles uruguayas se da hace mucho tiempo y que adquiere estas formas de crueldad, que tan vinculada está a cómo derrama en los territorios y en las zonas más vulnerables el crimen organizado y la lógica del lavado. Sí. Lo primero para decir ahí es que el Estado tiene la responsabilidad total, tiene la custodia de las personas privadas de libertad. Es el Estado el responsable cuando ocurren estas cosas. Lo mismo con las personas en situación de calle. Es el Estado que está violando derechos porque no cumple con su deber. Tanto las personas que están institucionalizadas como las personas que están en situación de calle. Eso es lo primero. Lo segundo es que hace muchísimos años se ha roto ese mito de que la cárcel es una institución totalmente incapacitadora, inhabilitante y apartada de la sociedad. Lejos de eso. Se opera dentro de la cárcel. En la cárcel hay mercados ilícitos. En la cárcel se gestiona mercados ilícitos que funcionan en la sociedad libre. Y en la cárcel se organizan también los grupos delictivos. Los ejemplos típicos son el PCC, Comando Vermelho, en Brasil, pero sobre todo el PCC. Pero también ahora el Tren de Aragua.
También ahora, ayer, antes de ayer, agarraron a Fito de los Choneros de Ecuador y también se han organizado ellos dentro de la cárcel. Entonces, ¿y eso llega a las cárceles uruguayas? Uruguay tiene que estar atento a todo eso. Marcet es uno antes de entrar a la cárcel y otro después de entrar a la cárcel. Ahí Lucas Silva ha desarrollado bastantes informes al respecto que dan cuenta de que Marcet, una vez que entra a la cárcel, establece contactos importantes y posteriormente se va a Paraguay y a operar a Bolivia gracias a esos contactos. O sea que las cárceles terminan siendo decisivas en esa trayectoria. Ya tenemos que cerrar, pero yo no quiero dejar de hacerte una última pregunta porque sé que partiendo de estos intereses has abordado también la cuestión de las masculinidades, sobre todo al llegar a la cuestión de cómo la violencia es ejercida fundamentalmente por hombres en este mundo de una criminalidad que se nutre de ese crimen de grandes organizaciones, pero que baja incluso con pequeñas terminales a los barrios en general más vulnerables. Rápidamente, ¿por qué entendés que hay también que hablar de masculinidades cuando se piensan estos temas? Bien, rápidamente, difícil, Martín. Yo sé que es difícil, pero mirá, es importante. Sí, hay una línea de estudios muy, muy larga que nos dicen de que el uso de la violencia se transforma en un activo para encontrar respeto, reconocimiento e integración social, en un orden patriarcal, donde se valora el ejercicio de la violencia. Esa violencia es un elemento fundamental para una masculinidad que se transforma dominante, hegemónica en la sociedad. Entonces, cuando hablamos sobre todo, esto va tanto a delito de cuello blanco como delito de cuello azul, ¿tá? Pero cuando hablamos sobre todo de jóvenes, varones con grandes privaciones de derechos, que en los tránsitos normativos, educación y trabajo no alcanzan metas de éxito, recurren al activo que tienen a la mano. Y el activo que tienen a la mano es el ejercicio de la violencia. Ese ejercicio de la violencia les permite conseguir algunas metas, pero también encontrar integración. En el fondo, es una exigencia de integración social. Y lo más paradójico de todo es que el ejercicio de la violencia en el marco del orden patriarcal es un elemento de integración social. Entonces, podemos estar todos de acuerdo de que eso hay que deconstruirlo, que hay que cambiarlo, pero no podemos perder de vista que ese elemento está siendo integrador para esos jóvenes. Entonces, a veces no es que algunos jóvenes van a perseguir un botín, no son actores racionales completamente. A veces es una cuestión de integración, por lo cual realizan actividades de riesgo. Ese mecanismo es fundamental entenderlo y es un lugar para trabajar fuerte. Bien. Y no se hace absolutamente nada. Muchas gracias, Gabriel, por el poder de síntesis, por la profundidad del conocimiento y también por la pasión, porque claramente son asuntos en los que has profundizado y eso se nota en el discurso. No va a faltar oportunidad de darle nuevos abordajes en este espacio, así que hasta la próxima. Bárbaro, gracias. Hacemos una brevísima pausa y, por ejemplo, en esta mesa en instantes recibimos a Marcelo Pereira y a Cecilia Álvarez para adelantar contenidos de la diaria de fin de semana.